¿Qué está pasando?, pregunté, escaneando sus rostros. Todos llevaban expresiones de satisfacción, claramente disfrutando el momento. Mis suegros se inclinaron hacia adelante, su satisfacción evidente, como si hubieran estado esperando esta oportunidad. Finalmente, uno de ellos habló, con un tono de diversión en su voz. Necesitamos tener una conversación seria. Respiré hondo, manteniendo la compostura. Adelante. Edgar, mi esposo, exhaló profundamente, evitando mi mirada. Vendí la casa a mis padres, declaró, haciendo una pausa antes de soltar el golpe final, y creo que deberíamos divorciarnos. Sus padres intercambiaron miradas cómplices, su satisfacción innegable, como si hubieran ganado alguna guerra silenciosa. Sin inmutarme, saqué los papeles de divorcio ya firmados, coloqué mi anillo de boda sobre la mesa y dije, entonces, supongo que es momento de irme. No tenían idea de las consecuencias que les esperaban. Me llamo Madison y recientemente cumplí 50 años. He estado casada durante años, y nuestro hijo ya es adulto. Vive de manera independiente con su propia familia. Antes llevaba la vida de una trabajadora de oficina común, pero gracias al ánimo de una amiga, me convertí en maestra de accesorios hechos a mano, una pasión que evolucionó en una carrera. Enseñar y crear me traen alegría, a pesar de lo que algunos piensen sobre convertir un pasatiempo en un medio de vida. Edgar y yo nos conocimos por casualidad en el trabajo. Él estaba en una empresa cliente. A través de eventos laborales, nuestra conexión se hizo más fuerte, y antes de darnos cuenta, nos casamos por amor. 3 años después de nuestra boda, nació nuestro hijo, un niño lleno de energía. Se graduó de una universidad prestigiosa y ahora le va bien tanto en su carrera como en su vida personal. Sin embargo, a medida que nuestro hijo prosperaba, Edgar y yo nos fuimos distanciando. Con el tiempo, cambió. El hombre amable y considerado que alguna vez conocí se volvió exigente y desdeñoso, tratándome más como una sirvienta que como su esposa. Sus expectativas se volvieron irracionales, su paciencia se agotó, y su temperamento estallaba por las cosas más insignificantes. Recientemente, su ira se había intensificado, me culpaba por tonterías y a menudo recurría al abuso verbal. Anhelaba un nuevo comienzo, pero las deudas, especialmente la hipoteca sin pagar, me ataban. A pesar de nuestras dificultades económicas, Edgar renunció a su trabajo sin explicación. Pasaba los días sin hacer nada en casa, negándose a ayudar con las tareas domésticas, dejándome a mí la responsabilidad de todo. La casa en la que vivíamos había sido reconstruida recientemente, algo que planeé y ahorré durante años. Cada detalle reflejaba mi esfuerzo, desde la cocina espaciosa hasta las elecciones de diseño. Edgar apenas contribuyó económicamente, pero aún así resentía no haber tenido voz en el proceso de planificación. Aunque se quejaba de los gastos, yo seguía adelante, decidida a crear un hogar que representara mis sueños. El costo de la construcción superó nuestras expectativas, obligándonos a pedir un préstamo mayor de lo previsto. Asumir una deuda tan grande a nuestra edad era aterrador, pero creí que la felicidad que nos traería nuestra nueva casa lo valdría. Sin embargo, Edgar seguía insatisfecho. «¡Qué desperdicio de dinero!», murmuraba. Su resentimiento creció, y eventualmente dejó de hablarme por completo, optando en su lugar por comportamientos infantiles para provocarme. Unos meses después de mudarnos, sonó el timbre inesperadamente. Me dirigí a abrir, pero Edgar, como si estuviera esperando al visitante, se adelantó. Risas y voces alegres llenaron la entrada. Cuando la puerta se abrió, vi a mis suegros, Bradley y Emerson. Mi relación con ellos siempre había sido tensa. Desde que anunciamos nuestro compromiso, me miraron por encima del hombro, juzgando mi estatus social. Incluso el día de nuestra boda, su frialdad fue evidente. Su intromisión continuó a lo largo de nuestro matrimonio, y siempre me costó lidiar con su presencia. Justo cuando pensé que todo se había calmado, reaparecieron sin previo aviso. Los saludé con cortesía, aunque la tensión flotaba en el aire. Sin reconocerme, pasaron de largo, admirando la casa. «¡Qué hermosa cocina!», murmuró uno de ellos, observando el espacio con envidia. Edgar sonrió con orgullo mientras les daba un recorrido. Al salir, sus rostros reflejaban una satisfacción evidente. Momentos después, Edgar se giró hacia mí con un tono cortante. «Hazte y prepara algo de botana, rápido». Sacudida pero obediente, me apresuré a servirles. Aún así, sus padres no parecían impresionados. «¿Esto es lo mejor que puede hacer?», murmuró Bradley en voz baja. Cuando terminaron, miró la casa una vez más. «Es bastante bonita», comentó, más interesado en la propiedad que en lo que yo había preparado. Entonces, Edgar sonrió ampliamente. «Deberían mudarse con nosotros». Mi corazón se hundió.
Apenas si me miró al extenderles la invitación. Sus padres parecían complacidos y se marcharon poco después. Viéndolos irse, me di cuenta de lo distante que Edgar se había vuelto. El cariño que alguna vez me tuvo ahora era solo para ellos. No pasó mucho tiempo antes de que sus visitas se hicieran más frecuentes. Al principio, 1 o 2 veces al mes, luego, semanalmente. Pronto, estaban en nuestra casa casi a diario. Las críticas nunca cesaban, y Edgar no hacía nada para detenerlas. En lugar de eso, se unía a ellas, culpándome de todo, desde problemas imaginarios hasta las supuestas dificultades de nuestro hijo, aunque nada de eso era cierto. Me mordía la lengua y me disculpaba constantemente, pero sus quejas nunca terminaban. Eventualmente, comenzaron a entrar en la casa incluso cuando yo no estaba, dejando pruebas de sus visitas, latas de cerveza vacías, manchas de licor y un hogar que apestaba a alcohol. Mi casa, mi refugio, se sentía invadida, y lo peor de todo, Edgar, quien no había contribuido en nada, tenía el descaro de quejarse. Para colmo, había empezado a apostar. Encontraba boletos de apuestas esparcidos por la casa, pruebas de su creciente adicción. Explicarle los riesgos financieros no servía de nada, se encogía de hombros como si las pérdidas no importaran. Y ahora, con la casa vendida y nuestro matrimonio desechado como si no valiera nada, él creía que había ganado. Pero no tenía idea de lo que estaba por venir. Una noche, lo confronté, observando cómo simplemente se encogía de hombros, indiferente, a pesar de que el dinero que apostaba provenía de mi sueldo, ganado con esfuerzo. 1 mes después de que mis suegros comenzaran a visitarnos con frecuencia, empezaron a venir solo cuando yo no estaba. Un día, al regresar a casa antes de lo esperado, los encontré cómodamente instalados en mi sala. Tomándolos por sorpresa, exigí, ¿qué están haciendo aquí? Mi voz estaba tensa. Intercambiaron miradas cómplices antes de que uno de ellos respondiera con arrogancia, solo visitando. Querida, de todos modos, nunca estás en casa. Su actitud despreciativa lo dejaba claro, me veían como una extraña en mi propio hogar. Frustrada con su comportamiento y con la apatía de Edgar, supe que había llegado a mi límite. En lugar de reaccionar emocionalmente, decidí planear mi siguiente movimiento. Entonces, algo inusual ocurrió. Un día, cuando supuestamente no estaría, llegaron sin avisar. Fingiendo sorpresa, comenté con sarcasmo, vaya, qué sorpresa, normalmente solo vienen cuando no estoy. Ignorándome, entraron sin dudar. Edgar los recibió con una sonrisa y procedió a mostrarles la casa, desde la cocina hasta el baño. La manera en que inspeccionaban cada detalle sugería que tenían un propósito oculto. Incluso al irse, sus expresiones satisfechas delataban que estaban tramando algo. ¿De qué se trató eso?, le pregunté a Edgar. Se limitó a encogerse de hombros. No es tu asunto. Su respuesta evasiva solo aumentó mis sospechas. Sabía que tramaba algo, pero para descubrirlo, necesitaba paciencia. Unos días después, al regresar del trabajo, encontré un camión de mudanza estacionado frente a nuestra casa. El logo decía, Moving Center. Edgar estaba conversando con los trabajadores. Al verme, evitó mi mirada y se apresuró a entrar. Luego llegaron mis suegros. Me saludaron con indiferencia y pasaron junto a mí como si fuera invisible, mientras Edgar los recibía cálidamente. Algo definitivamente no estaba bien. Al entrar, me llevé una sorpresa impactante. Nuestra casa había sido transformada. Los muebles y pertenencias que conocía habían sido reemplazados con los de mis suegros, acomodados como si esta fuera su casa. Me senté en el sofá, tensa, mientras me rodeaban con sonrisas triunfantes, claramente disfrutando el plan que habían urdido. Necesitamos hablar, dijo finalmente uno de ellos con un tono casi de burla. Me preparé y respondí con calma, adelante. Edgar suspiró, evitando mi mirada. Vendí la casa a mis padres, declaró, haciendo una pausa para observar mi reacción antes de soltar el golpe final. Y creo que deberíamos divorciarnos. Sus padres asintieron con satisfacción, complacidos con el desenlace de su plan. Pero yo ya lo había anticipado. Sin dudarlo, saqué los papeles de divorcio ya firmados, coloqué mi anillo de boda sobre la mesa y dije, entonces, supongo que me iré. Durante semanas, sospeché que Edgar y sus padres estaban tramando algo, especialmente por sus constantes visitas cuando yo no estaba. Para confirmar mis sospechas, instalé cámaras de seguridad en la casa, conectadas a mi celular. Al revisar las grabaciones, descubrí conversaciones impactantes. Edgar y sus padres habían estado negociando la venta de la casa a mis espaldas. Decidida a no dejarme engañar, silenciosamente transferí el préstamo de la casa a nombre de Edgar.
asegurándome de que él quedara responsable de los pagos mensuales de $1,900. Si él y sus padres querían la casa, que también cargaran con la deuda. Conociendo la inestabilidad laboral de Edgar y su adicción al juego, dudaba que pudieran sostenerlo. Con mi salida asegurada, me mudé a un apartamento recién amueblado, finalmente libre para comenzar de nuevo. En mi día libre, planeaba disfrutar de un merecido descanso, pero justo cuando estaba a punto de volver a dormirme, sonó el timbre. Para mi sorpresa, Edgar y sus suegros estaban afuera, luciendo desesperados. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, bloqueando la entrada. Ignorando mi resistencia, entraron a la fuerza y arrojaron un documento sobre la mesa. Cambiaron el nombre del préstamo de la casa sin nuestro permiso, acusó Edgar, con la voz temblorosa. Fingiendo inocencia, respondí, sí, lo hice, no querían que me fuera. El pánico se reflejó en sus rostros mientras confesaban que estaban desempleados y no podían pagar la hipoteca. No podemos pagar tanto, gritó Edgar, frustrado. Me encogí de hombros. Si no pagan, los intereses y penalizaciones solo aumentarán. Al banco no le importan sus excusas. Edgar resopló con desdén, pero al buscar en internet, su rostro palideció. ¿Qué vamos a hacer?, murmuró su madre, visiblemente nerviosa. Tal vez conseguir un trabajo, sugerí. Es hora de un nuevo comienzo. Sus rostros se quedaron sin color al comprender la realidad de su situación. No tenían ahorros, ni bienes, y Edgar estaba hundido en deudas de juego sin ingresos estables. Desesperados, me rogaron ayuda, recordándome los años que habíamos pasado juntos. Hemos pasado por tanto, dijo Edgar, tratando de sonar sincero. Sin inmutarme, cerré la puerta. Tú tomaste tu decisión, yo terminé. Sin opciones. En un último acto de mezquindad, me denunciaron a la policía, pero sin pruebas en su contra. Su queja fue rechazada y se vieron obligados a abandonar mi propiedad. Agobiados económicamente, terminaron mudándose a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Edgar consiguió un trabajo de medio tiempo, apenas sobreviviendo para mantenerlos. Mientras tanto, yo prosperé, me concentré en mi trabajo y expandí mi blog de artesanías. A medida que mi audiencia crecía, mis ingresos mensuales se duplicaron y empecé a recibir invitaciones para impartir talleres y cursos. No tenía intención de volver a casarme. Mi nueva independencia era más satisfactoria que cualquier relación. Un día, encontré un viejo cuaderno de cuentas de los primeros años de mi matrimonio. Hojeándolo, recordé las dificultades financieras que habíamos atravesado juntos. Pero esos días habían quedado atrás. Volví a colocar el libro en el estante y di un paso adelante, esta vez, verdaderamente libre. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan.